Chile comienza un nuevo proceso para la redacción de una nueva constitución. En abril de 2021 los chilenos deberán regresar a las urnas para elegir a los miembros de la Convención Constitucional que redactará esta nueva Carta Magna. Para comentar la importancia del resultado y el análisis también, estamos en conversación con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal ustedes? Bien, muchas gracias. Primero que todo, vamos un poquito con el análisis de los resultados, pero finalmente, ¿qué muestran? ¿Qué significan? Claramente que se quiere una nueva Carta Magna, que se quiere una convención constituyente, pero de alguna manera, ¿cuáles también los puntos que se quedan tras horas de este resultado? El resultado nos deja dos grandes conclusiones. La primera, que es que el pacto acordado por la clase política el año pasado, el día 15 de abril, de darle espacio a la ciudadanía para decidir si querían una renovación de su Carta Fundamental, fue acogido. En definitiva, gran parte de la ciudadanía optó por cambiar la Constitución vigente y de alguna otra forma entregar una nueva mirada de sociedad, pensar en conjunto un nuevo país. Por lo tanto, la propuesta hecha de la política a la ciudadanía fue acogida y eso puede marcar un inicio de una especie de pacto nuevo, una construcción de un nuevo país. Y la segunda conclusión importante es que también los ciudadanos quieren que los partidos, o más bien los parlamentarios, no formen parte de este proceso. La votación que obtuvo la votación de la Convención Constitucional demuestra claramente que la ciudadanía quiere para esta nueva etapa, para este nuevo Chile, un nuevo arquetipo de personas que lo construyan, y en esa lógica obviaron o rechazaron la propuesta de incorporar un mecanismo con la mitad de parlamentarios y la mitad de ciudadanos, entre comillas, de ciudadanos independientes, porque finalmente bajo la lógica que está construida no van a ser tan independientes, pero dejaron fuera a los actuales parlamentarios, y eso también da una mirada para que también hagan un mea culpa a los actuales parlamentarios de la mirada que tiene la sociedad del funcionamiento del Congreso. Entonces, en resumen, dos cosas. Chile quiere una nueva constitución, la gran mayoría optó por ello, pero quiere que la construyan nuevas personas, no los actuales parlamentarios. Y sobre esa construcción, aquí se da una dicotomía, porque como tú dices, el voto de ayer por la convención que va a redactar esta nueva Carta Magna, de alguna manera quiere dejar de lado a los políticos o los partidos políticos, pero con el actual sistema proporcional que se va a aplicar en la elección de abril, los partidos van a tener un papel relevante para impulsar candidaturas de personas de sus filas o independientes también. O sea, igualmente no se puede desligar a los partidos políticos. ¿Cuál es un poco también la mirada hacia adelante que va a tener el mundo partidista en esto? O sea, mucho más que relevante, Nicolás, va a ser fundamental. Sí. Con las reglas de juego que tenemos hoy en día para la selección de los constituyentes el próximo 11 de abril, los partidos políticos tienen el rol fundamental de selección. Existen en esta oportunidad, a diferencia de otras, ciertas facilidades para que independientes puedan incorporarse al proceso. Pero si uno compara la posibilidad que tienen estos independientes con la posibilidad que tendrían los seleccionados por los partidos para su lista, es bastante menor. Sin duda es mejor que en otras oportunidades, pero los partidos van a tener que tener un rol fundamental. Y yo creo que lo correcto va a ser, de alguna forma, si quieren interpretar a la ciudadanía a la votación del día de ayer, va a ser tratar de incorporar aire fresco, aire nuevo, personas con una nueva mirada, por supuesto con sus convicciones muy claras en cuanto a lo que van a representar, pero personas que estén dispuestos a dialogar y a tener apertura de mente para poder avanzar además. Yo creo que van a tener esos dos requisitos. Uno, tratar de que no sean los ex parlamentarios 2.0 o recauchados, etcétera, sino que sean personas, ojalá en su gran mayoría personas nuevas, como digo, con esta frescura que se requiere, con mucha convicción en sus puntos de vista. Me imagino que sobre todo el oficialismo va a buscar eso, convicciones, pero aperturamente. Yo espero también para el futuro de este proceso que las personas de los sectores tengan esa mirada de reconocer lo bueno que ha hecho Chile y construir en base a eso. De esa forma podemos asegurar un resultado que termine en buen puerto, porque si no hay diálogo entre las personas que conforman este proceso, es probable que podamos, o existe una alta posibilidad que terminemos este proceso quizás con una constitución mucho más pequeña a la que tenemos ahora y no entregando las soluciones o el espíritu para solucionar los problemas que hoy existen.
¿Tú crees, Rodrigo, adelantándome bastante, luego de lo que va a ser la elección de los convencionales, que uno de los temas quizás de mayor discusión va a ser un concepto fundamental del proceso constituyente, que es el concepto de la hoja en blanco? ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo una mirada bien particular, Nicolás, con respecto a la hoja en blanco, tanto los que la han usado para la apruebo como la han usado para el rechazo. Bueno, el resultado ya es de otra cosa. Pero es bien difícil, Nicolás, construir una constitución de blanco. Primero porque la comisión técnica que funcionó post acuerdo del 15 de noviembre estableció ciertas normas, ciertos mínimos. En el fondo, no se pueden vulnerar tratados firmados por Chile y ratificados en el Congreso, número uno. No se puede alterar la separación de poderes del Estado. No se puede alterar el sistema democrático. Es decir, ya no se parte de cero. Ya no se parte, y es muy difícil partir de cero cuando un país tiene 200 años de historia. Si es muy distinto, o sea, tú no puedes de alguna forma olvidarte de tu pasado, de lo que construiste y querer partir de cero. Uno compara, Nicolás, el proyecto constitucional de Bachelet, que al final lo presentó casi al final de su mandato y sin mucho apoyo partidario, la verdad, que eso fue quizá uno de los grandes problemas. Uno la compara con la constitución actual y el proyecto Bachelet y se da cuenta que en gran parte, más del 90%, son muy similares y muy parecidos. Y eso dice que independiente del proceso, la ciudadanía tiene un modelo ya arraigado en su ADN. Si nosotros como sociedad ya tenemos una historia y hay instituciones políticas que vienen de hace mucho tiempo y es muy difícil de modificarlas. Por supuesto, nos vamos a sentar y a repensar cómo queremos el futuro del país, pero en base también a lo que hemos construido. Por lo tanto, ese concepto de la hoja en blanco a mí siempre me generó un poco de duda por las personas que lo planteaban, tanto aquellos que lo usaban por el apruebo como el rechazo. Es muy difícil olvidar lo que somos y lo que hemos construido. Ahora, vuelvo a quienes van a ser las integrantes y los integrantes de esta convención que va a tener encargada la redacción de una nueva constitución, un proceso que, recordemos, tiene elecciones para justamente esas figuras, esas personas en abril del próximo año. En ese punto, ¿tú crees que con el sistema actual, con la situación actual, en términos de la mayor fuerza que tienen los partidos políticos para este tipo de proceso, pero en contraste con el análisis que tú hacías al principio, con la decisión que tuvo la ciudadanía al votar, ¿va a haber espacio para independientes, para organizaciones sociales? Yo soy bien escéptico desde ese punto, Nicolás. Yo creo que el espacio va a tener que ser otorgado por los partidos y van a tener que hacer esfuerzos en recoger esa sensibilidad que nos dejó ayer la elección. Es decir, están obligados a ceder, podríamos decir. Yo creo que deben dar espacios a personas que, si bien comparten idearios comunes, quizás no tienen una historia partidaria como lo podrían tener los parlamentarios que existen hoy. Pero yo soy bien escéptico en eso, en la formación, la participación de independientes propiamente tales con las lógicas que existen hoy en día, porque el sistema está configurado para de alguna forma potenciar las listas con mucha votación. Ese es el sistema proporcional que tenemos hoy en día, por lo tanto... La teoría o más bien la práctica del arrastre que vimos cuando se instituye el voto proporcional, el sistema proporcional por el sistema binominal. Así es, yo tengo la impresión que va a tener que seguir esa lógica. Y un punto que tú acabas de mencionar muy relevante, porque hablabas de las constituyentes y los constituyentes. Esta elección va a tener una diferencia a la anterior, además de este participación de los independientes, va a ser la primera elección en la historia de nuestro país y una de las pocas además en el mundo con paridad absoluta, con paridad de salida. Y ese va a ser un punto bien relevante porque además los partidos van a tener que configurar sus listas con una participación bastante equitativa entre hombres y mujeres, porque así está planteado el sistema. Así que ahí tienes un segundo desafío. El primer desafío, incorporación de independientes, y el segundo, poder cumplir con este requisito de paridad. No te había preguntado por la participación. ¿Cómo la evalúas tú? ¿Es la más alta en los procesos eleccionarios desde que se instituye el voto voluntario? Llega a superar la de la segunda vuelta presidencial, donde gana el presidente Piñera de 49%. Ahora tenemos un 50%, un poquito más de participación. Sin embargo, muchos dicen, ok, es la más alta, pero igualmente hay un 50% de los habilitados para votar que no lo hicieron. El tema de la pandemia obviamente está dentro del análisis, pero lo que ha sido el arrastre de desafección de la política, del proceso democrático, eso también es un punto que hay que estar revisando, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hoy, ya con datos más certeros del día de ayer, vamos a tener que sentarnos y analizar muy bien los datos. Fíjate que yo
yo esperaba mucha más participación. Entonces, para mí, el 50, raspando el 51, no es una buena noticia, en el sentido de que esperábamos que este proceso fuese quizás mucho más masivo. Pese a que efectivamente es alta con lo que tenemos de procesos anteriores, o sea, no podemos negar eso. Es alta si tú comparas una historia bastante paupérrima en participación electoral, claro, pero es baja si uno lo compara con otros procesos a nivel mundial y por supuesto con otros procesos a nivel internacional de selecciones de plebiscito o referéndum o incluso presidenciales. Seguimos al debe en este punto y tú señalas algo muy cierto. A partir de hoy, quienes ganaron y quienes perdieron también, por supuesto, van a tener que saber interpretar no solamente la votación del apruebo o la votación del rechazo, sino lo que tú dices, la votación de los 7 millones de personas que, pudiendo hacerlo, no lo hicieron. Pues la idea es también construir una sociedad en que se puedan incorporar todas las sensibilidades. Y tenemos que una gran mayoría, 7 millones, la mitad de las personas habilitadas para hacerlo, se quedaron en su casa. Y hay que ver cuáles son las razones. Habrá sido la pandemia, la desafección también de la política, etcétera. Entonces, ese es otro de los desafíos también que tienen los partidos políticos a partir del día de hoy. Interpretar señales correctas del apruebo, del rechazo y de todos aquellos que no participaron en este proceso. ¿Puede marcar un punto de ruta o de guía para lo que van a ser los procesos seleccionarios además de la constituyente? Me refiero a las municipales, parlamentarias y la presidencial. Ya se habla de que empiezan hoy, a partir de hoy, no solamente hoy, sino los días que vienen, luego del plebiscito, a formalizarse los nombres de cuáles serían las cartas presidenciales, que van a tener que, de hecho, estar justamente conviviendo con una convención. Yo creo que comenzamos un proceso de constitucionalización de las elecciones. Tú bien señalabas que el próximo año tenemos elecciones municipales. Primera vez en la historia de nuestro país que vamos a elegir a los intendentes, gobernadores regionales, se van a llamar ahora, concejales, después en noviembre un congreso, un presidente, y sin duda uno de los ejes centrales, uno le gustaría además que fuesen los problemas reales, las pensiones, el empleo, la economía, pero uno de los ejes centrales va a ser la Constitución. La construcción de la Constitución y a cuáles o a qué valores voy a adherir en un posible proceso constituyente y la presidenta y la parlamentaria a cuáles o a qué valores voy a tratar de comunicarme con este proceso. Entonces, efectivamente, vamos a comenzar un proceso de muchas elecciones. Hay que incluso incorporar que en algunos sectores es probable que existan primarias. Entonces, para los militantes o independientes de esos sectores, súmale otra elección más y se va a generar sin duda una constitucionalización de las elecciones a partir del próximo año. Ahora, en esa constitucionalización que dices tú, que me parece muy relevante el concepto, ¿qué pasa con el resto de las demandas sociales que muchos sectores dicen no se van a poder solucionar con una nueva Carta Magna? Por ejemplo, la reforma previsional, por ejemplo, la discusión sobre el mercado laboral, tantas discusiones que están actualmente en el Congreso. ¿Crees tú que podría entorpecer o a diferencia, agilizar lo que son esos proyectos de ley o también otras iniciativas que busquen solucionar los problemas de los chilenos? Es muy probable que algún sector, por cierto, intente lo que tú dices, obstruirlo, no avanzar y dar como excusa que estamos en un proceso que puede cambiar la Constitución. Yo espero que por sensatez, por bien del país, justamente por la evaluación que tiene el Congreso, es que estos problemas que tú muy bien has señalado, pensiones, la reforma laboral, la reforma FONASA, sí, avancen en el Congreso rápidamente, porque son los problemas que de alguna otra forma dieron origen a esta crisis. Y yo no entiendo o no siento que sea prudente esperar hasta terminado el proceso para avanzar con ello, porque es muy probable que una nueva constitución no los solucione. ¿Sí? Estos temas puntuales de políticas públicas no están contenidos en las cartas constitucionales, están contenidos en legislaciones de carácter inferior o en políticas públicas que lleva un gobierno. Y podemos tener un problema de generar altas expectativas en la ciudadanía y al eventualmente aprobar la nueva constitución, derrumbar todo el trabajo realizado y, por cierto, producir eventualmente quizás otro proceso de crisis. Por lo tanto, me parece que es prudente seguir avanzando para ir controlando estas expectativas que se han generado en la ciudadanía en los últimos meses. Rodrigo Arellano, gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un buen día. Nos vemos. Encantado y muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Hasta luego, chao.